¿no? Y bueno, por algo puede ser. Entonces dice que con esa resistencia que da Él, nos vistamos de toda esa armadura de Dios para poder resistir las metodías del diablo. Voy a comentar estas dos palabras. La palabra metodías me sorprende. La verdad es que me di cuenta que comparando, por ejemplo, vamos a ver Efesios 4:14. Normalmente en Efesios 4, cuando lo vimos en su momento, sí, efectivamente, métodos del error. También la palabra método, metodías, sería como más allá del camino, literalmente, más allá de lo convencional. Metodías. Entonces, en Efesios 4:14 normalmente se lee las artimañas del error. Metodías planis. ¿Ok? Metodías. Ahí ponen artimaña, puede ser método, puede ser manera, estrategia, pero curiosamente he encontrado también que la palabra metodía representa que significa engaño o falsificación. Me llama mucho la atención este sentido porque luego vamos a ver cómo confluye esto en el desarrollo de este capítulo. Curiosamente también por la palabra diablo. Entonces voy a anotar aquí para que vayamos quedando con el léxico. ¿Ok? Mesodía, mesodías, viene a ser, repito, falsificación. Falsificación. Ustedes encontrarán en las concordancias que ponen, por ejemplo, estrategia, artimaña, artificio. Pues resulta que el sentido más profundo que tiene esta palabra es falsificación. Entonces, la otra palabra que vamos a comentar es la palabra diabolos. Voy a escribirlo con V porque en griego es con V, la beta, bueno, vamos a ponerlo normal para no confundir. Diabolos. Es un tema interesante, ¿no? Porque me sorprende y no sé por qué razón. Muchos vídeos que provienen del lado antimesiánico, eso lo aclaré, ¿se acuerdan la semana pasada? Uno tiene que ser muy prudente cuando habla, ¿no? Y medir de pronto lo que dice, porque a veces se pueden derivar mal las cosas. Voy a tratar de aquí en adelante de no hablar ni de judíos o de judaísmo o algo por el estilo, sino antimesías, ¿ok? Más claramente. Porque es que no todos los miembros, a las personas que son del pueblo judío o que practican judaísmo, están en esa tónica. Como lo dije la semana pasada, rabinos ni les interesa leer, ni se enteran que existe el Nuevo Testamento, etcétera, ¿sabes? Pero cuando hago referencia a estos vídeos de YouTube, a estos canales que están proliferando, que repito, conté como 4 o 5, ya los tengo ahí vistos, están dedicados sistemáticamente a atacar al Evangelio. O sea, no se ocupan de otra cosa, sino de hablar directa o indirectamente de temas que todos sabemos que se encuentran en el Evangelio y a ellos les ha parecido una buena labor ponerse a hablar en contra o a pretender desacreditar el Evangelio. Entonces por eso voy a hablar del lado de los antimesiánicos, mejor, ¿vale? No el lado del judaísmo, lado antimesiánico. Entonces, ¿qué pasa? Uno de esos temas es la palabra diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que buscas por allí y de ese lado, y aquí también incluyo, eso sí, el judaísmo, existe la idea generalizada de que el diablo no existe. O sea, en promedio, tú haces una búsqueda inclusive en Google o lo que sea, ¿qué piensa el judaísmo del diablo o de Satanás? Y básicamente la respuesta que te vas a encontrar es que no existe. Que Satanás es el Yetzer Hara, que le llaman ellos, la inclinación al mal. No lo ven como una persona, primero que todo, o sea, como una entidad. Para el judaísmo talmúdico, ¿ok? Para ese judaísmo talmúdico es como esa inclinación a hacer lo malo, pero no está personificada. Para ellos eso está presente en el hombre, y si el hombre le hace caso a esa inclinación, pues ya es un satán,
¿Ok? Ahora, esa es una postura, llamémosle, ¿cómo te diría yo? No informada, por decir, sin revelación. Eso es lo que pudiera pensar un judío sin revelación. Hay otros que, sabiendo ya lo que dice el Evangelio, y ahí donde viene ya la trampilla, entonces se concentran en explicarle al público y decirle que la palabra Satán simplemente significa obstáculo, opositor y por lo tanto Satanás no existe. A ver, eso es lo más complicado, porque sí, es verdad, la palabra Satán significa eso, significa opositor, significa obstáculo, básicamente, aquel que obstruye, sí, eso lo he hablado recientemente, ¿no? Pero no es verdad que no exista un ser que se oponga directamente a Dios, ¿ok? Aquí me pregunta Adriana, ¿quién es entonces la serpiente para los judíos? Si tú lees los comentarios de lo que piensan, precisamente esa búsqueda exacta la hice ahorita, hace un momento antes de empezar esta clase. Y efectivamente me encontré con lo mismo, las dos posturas. El Zohar, por ejemplo, dice que el Nahash es la inclinación al mal. Entonces el mundo judío ortodoxo lo que piensa es que Eva fue una conversación mental con su lado malo y la convenció de ir a hacer algo que no era correcto. Y ya, o sea, para ellos no existe el diablo. Eso es así. El problema, repito, es el segundo escenario. El segundo escenario es los que ya saben lo que dice el Evangelio y vienen con saña a querer desacreditar el Evangelio tratando de imponer como que el judaísmo es mejor que el Evangelio. Ahí están muy equivocados. Pero al mismo tiempo es donde nosotros, y digo nosotros, es todo el pueblo que ha creído en el Evangelio. Esa parte del pueblo que está escuchando mucho judaísmo y mucho antimesianismo, es ahí a donde van estas palabras. No se nos olvide, repito, que el Evangelio es revelación, es poder de Dios para salvación. Pero en el momento en el que tú comienzas a aceptar siquiera que una hoja, un libro o todo el Evangelio está lleno de contradicciones o no es revelado por Dios o no es poder de Dios, no hay nada que hacer. Ya estás al otro lado. Ya te has ido de la revelación. Acuérdese que Pablo dijo que esto era locura, que el hombre natural, y cuando dice hombre natural, para ellos, para Pablo el hombre natural incluye a los judíos, a los incrédulos. Esto ya va más allá de religiones y de cosas, esto va de creyentes o incrédulos. Y Pablo dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura porque no las puede entender. Porque estas cosas se han de entender con la ayuda de Ruach HaMashiach. ¿Ok? Ruach HaMashiach. Entonces, a esta gente que está escuchando, a esta parte del pueblo que está escuchando demasiado judaísmo, antijudaísmo, pues mucho cuidado, no se les olvide que el Evangelio y sobre todo el libro Apocalipsis nos da una descripción global muy precisa y sobre todo Yehoshua directamente nos describe quién es el diabolos. La palabra diabolos en griego literalmente tenía sentido de acusador y por eso durante mucho tiempo se ha usado este sentido para la palabra Satán. En griego es acusador, diabolos, básicamente, pero también curiosamente viene de la raíz que significa dividir. Es muy curioso. Haz de cuenta que cuál es la relación que hay entre acusador y la idea de dividir. Porque cuando vienes con una calumnia, causas división. Efectivamente, calumniador. ¿Sabes? Vas con una acusación que es falsa. Aquí diríamos falso acusador, ¿ok? O calumniador. Y esa falsa acusación o calumnia causa división. Este era el uso para los griegos neto, ¿vale? Para los griegos neto. ¿Qué pasa? Pues que esta palabra diablo se usó para varias palabras hebreas. Una de ellas, la palabra tsar, que es adversario, literalmente significa
el que pone en estrecho, o sea, el que causa estrechez, el que pone las cosas difíciles. Y también se usó para la palabra Satán, que significa eso, opositor, obstáculo, ¿ok? Obstáculo, básicamente. Bien. Entonces, cuando aquí está diciendo que nosotros debemos ponernos la vestidura, la armadura de Dios para que resistamos las metodías del diablo, está diciendo entonces que aquí hay una guerra espiritual, una guerra teológica, una guerra que tiene que ver muchísimo con la cabeza, con la mente. Pero antes de continuar, entonces vamos a hacer un pequeñísimo repaso de varios textos en el que se nos describe quién es el diablo. ¿Quién es? Vamos a empezar con Apocalipsis 12:9. El libro Apocalipsis es uno de los que más insistió, y no es casualidad, más insistió en que quedase bien identificado quién era él. Y en el capítulo 12, versículo 9, ¿qué dice? Vamos a leer desde el 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Óigase bien, el libro de Apocalipsis es tal vez la primera fuente o la que más recalca que aquella serpiente antigua, ¿ok?, es Satanás. Ninguna otra literatura judía de la época había llegado a esa conclusión, ¿vale? Dice, el cual, y aquí viene la palabra, el cual que engaña. Pues resulta que aquí tenemos la palabra metodías, pero por esa misma lógica vamos a conectar esto con otra palabra que es la palabra planon. Aquí ponen engaña, pero resulta que el sentido original, y cuando lo buscamos en la Septuaginta, más que engañar, es la idea de hacer errar, básicamente. ¿Cómo lo demostramos? Este verbo se utilizó exactamente igual en Deuteronomio 27:48, que dice, Arur mashgei ber baderech. Queda excluido aquel que haga extraviar al ciego en el camino. Hacer extraviar, hacer errar, ¿sí? Hacer errar o hacer, repito, extraviar, ¿vale? Más que engañar. O es que no sé si podemos llegar a la conclusión de que esto implica lo otro. ¿Me explico? Pero es muy curioso porque ya sabemos que la respuesta de la mujer en Génesis fue Hanahash Hishiani. O sea que esto que está diciendo Apocalipsis 12:9 ya está en Génesis. Lo que pasa es que allá también han traducido la serpiente me engañó. Y resulta que no. Es la serpiente me hizo extraviar o me hizo olvidar, porque eso lo he explicado también. La raíz nasha es olvidar. Y por esa lógica estuve profundizando, buscando más comentarios y me llamó mucho la atención que decía Malvin, el gran comentarista Malvin, que sigo bastante, no es que le trague ahora todo entero, pero decía Malvin, ¿cuál es la diferencia de fondo entre el Mesit, que es el persuasor, el Mashi, que sería el verbo Nasha, y el Mashge? Y decía que el Mashi es aquel que te quita el miedo. Que te quita el miedo. ¿Ok? Así, básicamente me gusta ese concepto de Malvin porque va muy al fondo, ¿no? Cuando te quita el miedo de las consecuencias. Entonces, leyendo Apocalipsis 12:9, dice el cual hace errar, pero errar ¿cómo? Quitando el miedo en el mundo. ¿Me explico? O sea que este verbo hay que traducirlo más.
Hacer errar o hacer extraviar quitando el miedo. Quitando el miedo. La reverencia. ¿Sabes? Como que le dijo a la mujer, no morirás, tranquila, no morirás. Ahí fue un mashi. ¿Me explico? Porque está haciendo quitar el temor. Entonces Apocalipsis, repito, 12:9 está describiendo este momento. Creo que alguien me preguntaba en el chat que en qué momento ocurrió esto, Apocalipsis 12:9. Esto ocurrió antes del Génesis. ¿Ok? Este versículo de Apocalipsis 12:9 que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual hace extraviar, quitando el miedo al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso fue antes de la creación del mundo. Ese es un momento muy anterior a la creación del mundo. ¿Ok? Eso que quede claro. Luego, esta idea se repite en Apocalipsis 20. Vamos a ir a Apocalipsis 20. En dos instancias, en el 2 y en el 10, se vuelve a repetir la idea con casi las mismas palabras. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y luego en el 10 se vuelve a repetir. Y el diablo que los engañaba, ¿te das cuenta? Que los engañaba, es decir, que los hacía errar, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta. ¿Te das cuenta? Entonces, solo en Apocalipsis ya tenemos una descripción bastante curiosa de qué es o quién es Hasatán, quién es el diablo. Pero también vamos a ver que en Juan, por lo menos en 3 textos, que no los vamos a leer todos, nos dice que él es el arjón de este mundo. El arjón, ya saben, el arjón de este mundo es interesante porque hemos hablado que el arjé es el origen único y común de todas las cosas, ¿no? De parte de Dios como creador. Pero de todas las cosas de este mundo, o sea, en un sentido bastante negativo, todas las distorsiones, todas las cosas dañinas tienen su origen en él. Entonces Juan 12:31 nos dice que él es el arjón de este mundo. Si quieren anotarlo, leerlo allí, les voy a dar un tiempito para que lo busquen. Juan 12:31. Okay, voy a tratar de leerlo porque igual de pronto hay alguien escuchando y no puede leer. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo se ha echado fuera, pero ahí no sale príncipe, ahí sale arjón. Allí ponen el que gobierna. El arjón sería, repito, esa origen, esa fuente de lo que sale de este mundo, ¿no? Luego en el 14:30 también, vamos a leerlo, Juan 14:30, ¿ok? Que dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el arjón de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Ok? El arjón de este mundo. Luego en el 16:11, Juan 16:11, muy curioso que Mashiach utiliza esta palabra mucho aquí en Juan. De juicio, dice, y de juicio por cuanto el arjón de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ok? Luego también curiosamente, y esto es muy interesante, en 2 de Corintios nos da el complemento de entender qué es esto de arjón. En 2 Corintios 4:4 nos dice que Hasatán, el diablo, es el Dios de este mundo. Y esto es interesante, esta connotación, porque corrobora lo que dice Juan. Si para nosotros Elohim, Eloah, sobre todo Eloah, ¿no?, es el origen de todas las cosas, de él procede todo, entonces por eso Hasatán es el Elohim o el Eloah de este mundo, es una especie de sarcasmo, ¿no?, o de ironía. Y lo mismo vamos a encontrar en Efesios 2:2, donde se le vuelve a llamar el arjón de la potestad del aire, que sería como de todo este mundo conocido, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la descripción es bastante clara. Existe el diablo, existe, digamos,
este ser que evidentemente va a ser lanzado, va a ser juzgado, está encadenado. Y como han comentado ahí en el chat, no puedes estar aplicando la lógica de que Satán es el Yetzer Hará y tratar de llevar toda la Biblia con ese hilo, porque no va a funcionar. Definitivamente no va a funcionar. Entonces eso fue lo que pasó, sobre todo por influencia de Maimónides. Maimónides fue el que metió un poco el racionalismo en el mundo judío, en la Edad Media. Y entonces para Maimónides todo pasaba en la cabeza. Por ejemplo, se sorprenderían que para Maimónides la lucha de Jacob con ese mensajero, que ya sabemos que era un mensajero de las tinieblas, que era un mensajero de Satanás, para Maimónides eso pasó fue en la cabeza de Jacob. O sea que eso nunca ocurrió en la realidad según él. Que él tuvo fue como un sueño, una nube de pensamientos, y eso repercutió en su salud, en su pierna. Y entonces se le encajó por digamos, el estrés y todo lo demás, ¿no? Hay una pregunta que ha hecho Adriana sobre por qué ya vamos a hablar porque esa pregunta es interesantísima, ¿no? Casualmente he hablado de esto hace poco. Otras definiciones vamos a tenerlas a lo largo de la escritura donde Él es el gran persuasor. Pero quiero que nos concentremos como que Él es el que ha causado. Por eso es que hay una fuente, por eso es importante que Juan le llame el Arjón. ¿Me explico? Porque si fuera el Yetzer Hará, como dice el judaísmo rabínico, entonces pues el culpable en última es Dios. Porque Dios, según el judaísmo, creó al hombre con Yetzer Hará y Yetzer Hatov. O sea que según esto, pues en Dios tuvo lugar el mal también. ¿Me explico? Ahora vamos a llegar allí. Porque si Dios pone la inclinación al mal como pone la inclinación al bien, entonces esto procedió de Dios. Y Dios fue el fundador y la fuente de ese mal. Y eso contradice lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos está diciendo claramente que las cosas malignas de este mundo fueron creadas por un ser, que es llamado clarísimo la serpiente antigua, el dragón, Satanás, que no es, repito, una idea abstracta. No vas a racionalizar y decir es que el diablo eres tú. Acuérdese también, entonces, imagínese bajo esta óptica cómo quedaría el Evangelio cuando Yehoshua dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo desde el cielo. Entonces que cayó el Yetzer Hará del cielo. Eso no tiene ningún sentido. Pero todo esto ni siquiera tal vez se lo vas a poder explicar o hacer entender a un judío ortodoxo en una discusión. Porque es que esto no se va a entender mostrándole un libro del Nuevo Testamento. Esto tiene que ser concedido de arriba, primero el arrepentimiento. Primero tienes que comenzar dándole a conocer que necesita arrepentimiento de pecado. Tú no te puedes poner a discutir de estos temas con alguien que es un incrédulo. No tiene sentido. ¿Me explico? Porque un incrédulo lo que necesita es arrepentirse. O sea, recibir el mensaje de arrepentimiento. Entonces no pretendas por allí hacer alarde de intelectualidad y de conocimiento, y mira, y el Talmud, y Malbim, y Esdras, no sé qué, cuando el judío lo que necesita es que le digas en su cara, tienes que arrepentirte porque en tus pecados morirás. Ya está. No pienses que te lo vas a ganar aparentando o presumiendo conocimientos rabínicos y talmúdicos y literatura aquí y allá. No, no, hay que cambiar el chip. Todo el que venga de ese lado del pueblo judío con mucho afecto, el apóstol Pablo decía que había que predicarle al judío primeramente y después al griego. No vistiéndose como ellos, como dice aquí, ni tratando de imitarlo. Tienes que ir a decirle, oye, necesitas arrepentirte. Yo una vez, hay un rabino en Facebook que trató de burlarse de que, mira, cómo es que un hombre murió por los pecados de otro, no sé qué. Y yo le dije, mira, tienes que entender que tus rebeliones solo las puede cubrir el amor y el amor es Dios. El que vino aquí no fue un hombre, fue Dios. Punto. No me respondió nada. Pero se lo dije. Pero si tú te pones a querer, disque agradarle y congraciarte, disque ganándotelo, no va a pasar.
Entonces, mucho menos va a pasar ganándole una discusión de si el diablo existe. Eso no es el foco. El foco, repito, es predicar arrepentimiento. ¿Vale? Bien, ya dejando claro esta parte de conceptos, que es Satanás, si existe o no existe, la pregunta de cómo fue posible que a Satán se torciera, cómo fue que surgió en él la maldad, efectivamente aquí tenemos una cosa muy profunda que considerar. Y es que, fíjense ustedes, Dios creó todas las cosas, pero si se fijan, si el primer Adán no tenía Ruach HaKodesh, tampoco lo tenían los ángeles. Me explico, porque el hombre fue puesto aquí y vino a ser precisamente como la más cercana presencia de Dios visible en el mundo creado. Acuérdense que los ángeles nunca habían visto a Dios. El Evangelio nos dice que solo cuando nuestro Dios se despojó de su majestad, fue visto de los ángeles. Isaías nos dice que los querubín se cubrían su rostro delante de su trono de majestad, por muy cercanos que estuvieran. ¿Me explico?